En Cuba hay muchas tormentas tropicales, huracanes, ciclones. Ahí el Caribe siempre está afectado por tormentas. Y yo recuerdo cuando era un niño, vino una de esas tormentas, un huracán. Y recuerdo que mi papá, antes de que llegara la tormenta, estaba preparando, él echó arena en unos sacos, unos costales, los llenó de arena, no lleno, pero con un poco de arena, y puso sobre las tejas de la casa, de las tejas del techo, para evitar. Ya vivía en otra casa, no es la que le dije el otro día, ya ahí tenía yo como 10 años, mi papá había hecho otra casa, y ahí él pues preparó todo para cuando llegase la tormenta. Y ya cuando empezó la lluvia y el viento, cerramos todo, nos encerramos dentro, y ahí escuchamos el viento y las ráfagas y la lluvia. Y yo quería ver, pero mi papá me dijo: no puedes abrir, si abres por ahí se mete el viento, puede pasar cualquier cosa. Ahí era puro campo. Y bueno, ya de pronto, quizás 3-4 horas de viento y lluvia, yo pues escuché que empezó a parar un poco el viento, empezó a parar la lluvia, y yo empecé a mirar a la ventana, mirar qué estaba pasando fuera. Ya pues había pasado, veía algunos árboles así que estaban como sin hojas de tanto viento. Y cuando salí a la parte de atrás de la casa, porque ya paró la lluvia y el viento, me di cuenta de algo. Un árbol bien grande que había a la parte de atrás de la casa estaba partido por la mitad y en el piso. Y a su lado había muchos árboles más, y no había pasado nada, inclusive más finos que ese, posiblemente desde el punto de vista pues mío, menos resistente, y este que era tan grueso, partido por la mitad y en el piso. Ya finalmente al otro día, cuando pues ya salí y caminé, me di cuenta de algo. Aquel árbol que se veía tan grueso, tan enorme, estaba hueco por dentro. ¿Quién sabe cuándo algún insecto, algún gusano entró dentro de él, empezó a comer, empezó a roer, empezó a deteriorarlo, lo dejó completamente hueco, solo en la apariencia, solo en la cáscara de afuera, solo la corteza. Y ahora cuando vino este viento, el árbol cayó. Eso nos ilustra algo muy grande en la vida espiritual, y es que en la vida espiritual no hay caída momentánea. No hay un cristiano que pueda decir: oiga, yo estaba re bien, yo estaba santificado, yo estaba en comunión con el Señor, yo estaba consagrado en espíritu, alma y cuerpo al Señor, y de pronto esa mujer se me metió en el camino, y cuando vine a darme cuenta estaba como allá en el hotel. Eso no sucede. No hay caída momentánea. El enemigo de alguna manera comienza a minar la vida espiritual del cristiano, empieza a ganar espacio, a ganar terreno en una vida espiritual, y cuando viene la prueba, esa vida espiritual que está minada por el enemigo no soporta la prueba y cae. Esta noche vamos a estudiar la historia de mi amigo Pedro, el discípulo de Jesús. ¿Por qué le digo mi amigo Pedro? Porque me gusta Pedro. Me gusta Pedro, en la palabra de Dios me gusta Pedro. Y vamos a estudiar de él esta noche. ¿Saben ustedes que Pedro falló? ¿Sí? ¿Cuántos saben que Pedro falló? ¿Y falló lindo o falló feo? Feo. Porque negó a Jesús, ¿dónde? En su propia cara. Eso es feo. Que alguien me pregunte: ¿dónde no está ese fulano? ¿Tú conoces a fulano? No conozco. No pasa nada. Ese fulano ni se entera. Se imagina ahí que alguien me pregunte: ¿te conoce a Reina? Y delante de Reina le digo: Reina, no, yo en mi vida ni sabía que ese nombre existía. Así hizo Pedro. Le falló a Jesús, y de manera pero bien fea. Y cuando insistieron
en relacionarlo con Jesús, abrió la boca y lo que dijo fue maravilla. Ahora, ¿saben qué? Tristemente, ¿qué estoy diciendo? Tristemente, Pedro mismo preparó su camino para caer. Pedro mismo preparó su camino para negar a Jesús. Pedro mismo permitió que el enemigo se metiera para que cuando viniera la hora de la prueba, cayera. Y vamos esta noche a estudiar por lo menos 5 cosas erróneas, 5 errores que cometió Pedro, que le llevaron finalmente a negar a Jesús. Y usted se va a dar cuenta cómo los errores que cometió Pedro se repiten hoy en la vida de los cristianos. Y los cristianos que cometen esos errores, aun cuando no lo sepan, se están preparando para también negar o traicionar a Cristo Jesús. Dice que estaban allí los discípulos el jueves en la noche comiendo la cena de la Pascua, y Jesús les dijo: esta noche todos ustedes se van a escandalizar de mí. Versículo 33 de San Mateo 26. Respondiendo ¿quién? Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Y Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y Pedro le dijo: aunque tenga que morir contigo, yo no te negaré. Primer error que cometió Pedro: confianza en sí mismo, suficiencia propia. Pedro dijo: aunque todos se escandalicen, ¿qué cosa? Yo no. ¿Cuántos seres humanos hoy confían en ellos? ¿Cuántos seres humanos hoy dicen: yo no tengo problemas, yo puedo entrar a esa casa, yo sé que esa mujer está sola ahí, pero yo puedo entrar porque yo sé mi lugar como cristiano, yo sé lo que debo hacer? Cuidado, es peligrosa la suficiencia propia. Ya les decía durante esta semana que el corazón humano es engañoso y perverso, y ni el mismo dueño lo conoce. Por eso usted no puede tener confianza propia en usted mismo. No, yo sí puedo ir a esa fiesta porque yo sé mi lugar como cristiano, pero mira, ahí hay bebida, y hay baile. No, usted no se preocupe, yo sé, yo puedo estar ahí, no hay problema con eso, yo sé mi lugar. Cuidado, es peligroso confiar en nosotros mismos. No, yo voy a tomar el diezmo este mes porque la cosa está apretada, pero yo lo voy a anotar acá, y el mes que viene yo pues saldo esa deuda que tengo, pero es que temer la cosa está dura, voy a tomar el diezmo, el mes que viene ahí pues saldo la deuda. ¿Cuántas cosas más podríamos mencionar en las que muchas veces nosotros confiamos equivocadamente en nosotros mismos? Y el primer error que cometió Pedro en su camino a negar a Jesús fue la suficiencia propia, fue confiar en él mismo. Y tristemente él ignoraba que él mismo siendo el arquitecto del destino que iba a tener. Querido hermano, querida hermana, mi confianza, tu confianza debe estar en Cristo Jesús. No confíes en ti. No confíes en ti. Vive diciendo: Señor, yo confío en ti, yo no soy nada, yo soy basura. El publicano regresó justificado porque confió en quién. En Dios. Señor, sea propicio, tú sé propicio a mí. El fariseo que decía: yo doy diezmo, yo doy donación,
Hay uno 2 veces a la semana. ¿Qué pasó? Jesús fue a la casa. Dice la palabra de Dios que aquel que se humilló, aquel que confió en Dios, regresó a casa justificado antes que el otro. El yo no puede tener lugar en el corazón de los hijos de Dios. Ese yo tiene que ser desplazado del corazón para que en su lugar se siente la persona maravillosa de Cristo Jesús. Por tanto, toda suficiencia propia debe quedar fuera. Dice Romanos 12:3: ninguno tenga de sí mismo más alto concepto del que debe tener. En Cuba hay un dicho que dice: te estás creyendo cosas. No te crees cosas, no eres nadie. Por eso siempre que estoy predicando digo: de todos los pecadores que hay aquí, yo soy el primero. Pablo era el primero allá, el primero acá soy yo. No, tú no puedes creerte. Siempre, cuando hablo por ahí de evangelismo, que ya les dije que me apasiona, y cuento experiencias de lo que Dios ha hecho, abriendo iglesia, esto, lo otro, y la gente es contento, y le digo: mire, le voy a decir algo. Yo no estoy diciendo esto para que usted me admire. Si usted me admira, ya usted se metió en el camino del fallo. No admire seres humanos. Les cuento esto para que ustedes sean inspirados y sepan que si Dios lo hizo conmigo a través de mí, también lo puede hacer con ustedes, porque yo no soy mejor que ustedes. Todos somos iguales en Cristo Jesús. Amén. No podemos creernos superiores. No podemos creer que nosotros sí, no podemos. Y Pedro, ese fue su primer error que cometió. Creer que sí, que él sí podía. No. Esa noche terminó allí el tiempo que habían tenido para aquella cena. Salieron, fueron al huerto. Y en el versículo 38 dice: Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Volvió luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿a quién le habló? A Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Segundo error de Pedro: el tiempo de orar lo usó ¿para qué cosa? Para dormir. ¿Usó el tiempo de orar para qué? Segundo error. ¿Cuántos hoy día, en vez de estar orando, están durmiendo? Y no están durmiendo en una cama, no están durmiendo en un cuarto, están durmiendo, como decía el sermón de anoche, durmiendo en la vida espiritual, durmiendo con los ojos abiertos. Están dormidos frente a la internet, están dormidos frente al televisor, están dormidos en busca del dinero, están dormidos por conservar un trabajo, están dormidos por conservar una relación. Y en vez de orar por ese trabajo, por esa relación, por ese estudio, en vez de orar, están entretenidos, dormidos espiritualmente hablando. Y es peligroso no separar tiempo para orar. La oración en el cristiano es lo que lo mantiene vivo. En la vida de un ser humano hay 3 cosas que no puede faltar. La primera, la respiración. La segunda, la comida. La tercera, el ejercicio. Cualquiera de esas 3 que falta es fatal. En la vida cristiana, la respiración es la oración. El alimento es la palabra de Dios. El ejercicio es la testificación. Si usted se duerme y no
hace su parte, tarde o temprano va a negar a Jesús. No sé si en un mes, no sé si en un año, no sé si en 10 años, pero lo va a negar. El enemigo de alguna manera se va a meter. No, quiero que no se le olviden los 5 elementos de error que cometió Pedro. El primero, suficiencia. Vamos a repetirlo juntos. Suficiencia. Todavía, no están todos diciendo. Suficiencia. Yo lo digo de ustedes después. Suficiencia propia. Suficiencia propia. Primero, suficiencia propia. Suficiencia propia. Segundo, usar el tiempo de orar. Usar el tiempo de orar para dormir. Y dice que Jesús vino por 3 veces. Y las 3 veces que vino, los halló como durmiendo. Finalmente Jesús le dijo: miren, si quieren se pueden quedar durmiendo. Ya no importa ya si quieren quedarse durmiendo. Pero ellos se levantaron, salieron ahí tras Jesús. Ya venía la turba con palos, lanzas, espadas, antorchas. Y viene don Judas, versículo 49, se le acercó a Jesús y le dijo: salve, maestro. ¿Y qué hizo? Y lo besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano de Jesús y lo prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, echando mano de su espada, ¿quién fue ese? Pedro. Hirió a un siervo del sumo sacerdote y le quitó la oreja. ¿Usted cree que Pedro quería quitar la oreja al muchacho? Lo que ese muchacho parece que tenía una agilidad tremenda, y yo no sé cómo logró esquivar el sajo que tiró Pedro y solo le atinó a la oreja. Y ahí está el tercer error que cometió Pedro. ¿Creen ustedes que la respuesta de un cristiano ante un problema es saca espada y tira machete? ¿Quién reacciona así? ¿El cristiano reacciona así? ¿Quién reacciona así? El mundo. Los que no son de Jesús. ¿Cómo es posible que alguien cristiano viva como el mundo? Mire, las cosas del mundo son del mundo y las de nosotros son nuestras. Nosotros no podemos ser igual que el mundo. Debe haber una marcada diferencia entre un hijo de Dios y entre uno que no lo es. ¿Usted ha oído cantando a Junior Marchena? ¿Sí? ¿Le gusta cómo canta Marchena? ¿Saben que él predica también? Ok. Yo estaba el otro día escuchando un sermón de él. Y decía él: por ahí hay algunos que están preparando comida y están preparando cosas para cuando venga la persecución, huir. Y dice él, y yo los miro y les digo: mira, no estén preparando nada, que ustedes nadie los va a perseguir. Porque en su vecindario nadie sabe que ustedes son cristianos. En su escuela nadie sabe que ustedes son cristianos. En su trabajo nadie sabe que ustedes son igualitos que ellos. Visten igual, hablan igual, son iguales. No se concibe que un hijo de Dios viva como el mundo. Y Pedro reaccionó como uno más del montón. ¿Saben? La única cosa que Jesús dijo que aprendieran de él, ¿qué cosa fue? Dijo: aprendan de mí que soy manso. Y Pedro fue manso. La pregunta mía es: ¿cómo reaccionamos tú y yo ante los problemas? ¿Ya aprendimos a ser mansos? ¿Ya aprendimos a poner la otra mejilla? ¿Ya aprendimos que en los caminos de Dios perdiendo se gana?
Ya aprendimos que el pleito nuestro Jehová lo pelea. Ya aprendimos que yo no puedo ser igual que el mundo. No podemos ser igual al mundo. Porque cuando nosotros nos igualamos al mundo, sin nosotros darnos cuenta, nos estamos preparando para negar a Jesús. Nos estamos preparando para negar a Jesús y negarlo de manera fea. Primer error, suficiencia propia. Segundo, usar el tiempo de orar para dormir. Tercero, el uso de los métodos del mundo. Querido hermano, querida hermana, tú tienes que decirle a Dios que te ayude para ser diferente. Yo soy de temperamento sanguíneo. Hay cosas que no. Y yo me arrodillaba, oraba, y un día yo oí a mi esposa que soltó la risa tras mí. Yo estaba orando en voz alta, yo no sabía, pensé que estaba solo, y ella llegó. Yo le decía al Señor: Señor, hazme estúpido, hazme bobo, hazme tan manso que la gente me pisotee, yo no diga nada, que la gente me haga, y yo me quedé quieto. Y luego yo vi que mi esposa se rió y dijo: está oyendo lo que está diciendo. Y luego después yo, conversando con ella, me dijo: ¿cómo tú le estás diciendo eso al Señor? Digo: mira, estoy diciendo eso al Señor porque yo no quiero que mi temperamento me sea un estorbo para yo llegar al cielo. Y yo prefiero que un día el Señor me diga: tonto, estúpido, a ti que se reían de ti, que te pisoteaban, que te humillaban y tú no te defendías, ven, vas a entrar al cielo conmigo. A no que el Señor diga: tú eras un gallito de pelea, tú te pinchaban y sacaban también pincho, tú eras un bravo, así que mira, acá te quedas. No podemos ser igual que el mundo. El Evangelio de Jesucristo no da lugar, cuando es verdadero, para ser igual que los demás. Y Pedro, pobrecito, se estaba preparando sin saberlo para negar a Jesús. Jesús pone las manos en la oreja que habían acabado de cortar, que Pedro había acabado de cortar, y cuando quita la mano, dice el texto que estaba la oreja como restablecida, sana. Y cuando los discípulos dicen: pero así que estamos defendiendo al Señor, queremos pues arrancar la cabeza a esta banda de malhechores que vienen a hacerle daño, y Él, luego de ponerse parte nuestra, mira cómo lo sana. Y los discípulos, dice el texto, que huyeron, todos salieron corriendo. Dejaron a Jesús solo, y dice que empezaron a llevar a Jesús para la casa del sumo sacerdote. Ese versículo 57, los que prendieron a Jesús lo llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Y dice el versículo 58, pero Pedro lo siguió de lejos. Pedro lo siguió ¿cómo? Cuarto error: seguir a Jesús de lejos. Cuando alguien está siguiendo a otra persona de lejos, es porque no quiere que lo vean. Recuerdo una muchacha un día, ella era profesora, y me encuentra un día y me dice: pastor, quiero conversar con usted. Ella no era miembro de la iglesia, ella visitaba la iglesia pero no era miembro. Dime. Y me dice: ¿sabe? Estoy trabajando en tal escuela, así siempre se hace como un mes allí. Y cuando llegué allí encontré que allí está trabajando también el hermano fulano de tal. Y me dijo el nombre del hermano.
que era el director de escuela sabática de la iglesia. Ah, sí, yo no sabía que estaba trabajando él ahí. Allí trabaja pastor. Pero ¿sabe qué? Mire, estoy muy triste. ¿Y eso por qué? Cuando yo llegué allí como profesora y pasó como una semana y yo lo encontré a él, yo me sentí muy contenta de que hubiera alguien allí de la misma iglesia donde yo asisto. Y me dije a mí misma que qué bien, cuando yo tengo una duda pues le pregunto, le digo, y ahí conversamos y por lo menos hay alguien acá de la iglesia. Y el día que tuvimos el chance y nos pasamos de frente a él, yo lo saludé y digo, oye hermano, qué bueno que estás aquí, Dios te bendiga, para cuando tengamos un chance de hablar y que me sigan predicando, yo estoy aprendiendo ahora. Y le dice, oye bien lo que te voy a decir, yo tengo 1 año trabajando acá nadie sabe que yo soy adventista. Cuidado con tú decirle a nadie aquí que yo soy adventista. ¿Seguir a Jesús cómo? De lejos. De lejos. ¿Cuántos jóvenes hoy día, por la presión del grupo social en que se mueven, no quieren que sepan que es cristiano? ¿Cuántos cristianos hoy día no quieren que se le identifique con un hijo de Dios? Y eso lo está preparando para negar a Jesús. Eso está preparando el terreno para que más adelante lleguen a Jesús. Seguir a Jesús de lejos es no querer identificarse. Seguir a Jesús de lejos es seguir a Jesús de escondidas. Seguir a Jesús de lejos es no querer estar tan cerca. Quiero estar, pero sin mucho compromiso. Nada que me vaya a complicar. Y el pobre Pedro cometió ese 4º error. Después de haber sido tenido suficiencia propia, después de usar el tiempo de orar para dormir, después de usar y practicar los mismos métodos del mundo, comenzó a seguir a Jesús ¿cómo? De lejos. Y Pedro cometió un 5º error. Ese versículo 58. Pero Pedro lo siguió de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los guardias para ver el fin. ¿Con quién se sentó? Con los guardias. ¿Y los guardias eran los amigos de Jesús? ¿Quiénes eran los guardias? Miren, esos guardias estaban dando bofetadas a Jesús. Esos guardias estaban escupiendo a Jesús. Esos guardias estaban tapándole los ojos a Jesús y cogían una vara y le daban en la cabeza y le quitaban con lo que le habían tapado la cara y le decían, aquí mira quién te pegó. Esos guardias le estaban dando bofetadas a Jesús. Y ahora Pedro llega. Dice la palabra de Dios que Juan estaba allí. Juan el discípulo estaba allí. Y Pedro llega y en vez de juntarse con el cristiano, ¿con quién se juntó? Con los Malhechores. Con los enemigos. 5º error que cometió Pedro: sus amigos eran los enemigos de Cristo. Y miren qué interesante, porque esa misma gente con la que él se sentó fue la que le desgració la vida. Porque esa misma gente fue la que le dijo, tú andabas con él, yo me paré. Esta misma gente, cuando un hijo de Dios comienza a andar con una compañía inadecuada, esa misma compañía le va a llevar al pecado. Ese mismo es el que le va a brindar bebida alcohólica, ese mismo es el que le va a brindar una mujer, o esa misma es la que le va a brindar un hombre. Esa misma mala compañía es la que va a estar para hacerle daño.
¿Quiénes son tus amigos? ¿Son tus amigos los amigos de Jesús o los enemigos de Jesús? El pobre Pedro no pensó y dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo no. Y ahora empezó a cometer una serie de errores que, sin él saberlo, le estaban llevando camino a la negación de Jesús. Aparece una persona y le dice: me parece que tú eres de la gente de Jesús. Dice Pedro: yo. ¿Qué tú estás diciendo? Yo no sé ni lo que tú estás hablando. Una vuelta por ahí Pedro, viene una segunda persona y le dice: a mí me parece que yo te vi en el huerto, me parece que tú eres de la gente de Jesús. Y dice: mira, de veras yo no sé ni lo que tú estás diciendo, yo no conozco a ese hombre. Si Jesús tú dices, decía, yo me estoy enterando ahora. Y viene una tercera persona y le dice: mira, a ti tu manera de hablar te delata. Aquí todo el mundo está diciendo malas palabras, aquí todo el mundo está diciendo chusmerías, aquí todo el mundo está gritando y haciendo cosas, y tú no eres igual que los demás. Tú eres diferente. Y si tú eres como yo veo que eres, tú tienes que ser de la gente de Jesús. Y dice el texto que Pedro abrió su boca y comenzó a maldecir. Comenzó a hablar y a decir malas palabras, como mismo estaban diciendo los otros. Porque él quería de todas maneras hacer aparecer que él no era seguidor de Jesús. Miren a dónde llega un hijo de Dios, un cristiano, cuando comete errores con respecto a su vida espiritual. Y nada más que Pedro dijo la última mala palabra, ¿qué pasó? El gallo cantó. Cuando el gallo cantó, dice el texto de la palabra de Dios que Pedro se acordó de la palabra de Jesús. Cuando Pedro oyó a aquel gallo cantar, yo imagino que fue como un electrizante vino a su cabeza. Y Pedro salió a un rincón, salió caminando un rincón. Pero él quería ver la cara de Jesús. Pero decía: si miro a Jesús, seguro que Jesús me va a estar mirando y va a decirme con los ojos: te lo dije, Pedrito. Viste, te lo advertí, Pedrito. Y Pedro siguió alejándose. Pero él quería ver la cara de Jesús. Finalmente miró a Jesús. Y dice que cuando Pedro miró a Jesús, lejos de ver un Jesús que le reprochaba lo que acababa de hacer, dice que había una mirada de amor en los ojos de Cristo Jesús. Una mirada que le decía: Pedro, te perdono. Pedro, te sigo amando. Pedro, eres mi hijo. El amor de Jesús cubrió a Pedro. Y dice el texto en el versículo 75 que Pedro salió y lloró amargamente. Ahora, la historia no termina ahí. ¿Saben por qué? Porque esa tarde mataron a Jesús. Fue enterrado. Los discípulos estaban desconsolados, estaban destrozados. Y cuando el sábado de la noche ellos se reunieron para darse consuelo unos a otros,
¿Saben quién apareció en la reunión? Pedro. Y hay una lección ahí para cada uno de nosotros. Escúchame, querido hermano. Si algún día, porque este mundo es así, si algún día, porque tú eres un ser humano, te equivocas, fallas, niegas a Jesús, recuerda algo. Escríbelo donde no se te olvide. Tu lugar es en la iglesia con tus hermanos en Cristo Jesús. Pedro falló feo, se equivocó, pero regresó. No se fue. Porque muchas veces el enemigo viene y te sugiere: ahora con lo que hiciste vas a volver, no te da vergüenza. Y es posible que cuando entres sientas que todos los ojos te están mirando porque hiciste algo feo. Quiero que sepas que por más feo que sea lo que hagas, hay un Jesús con una mirada de amor diciéndote: te amo y te perdono. Amén. Y cuando Pedro entró, todos los ojos se fijaron en él. Cuando Pedro entró, todo el mundo lo miró. Cuando Pedro entró, hubo discípulos que dijeron: mira quién entró, no le da vergüenza. ¿Qué clase de caradura es? Después de todas las malas palabras que dijo ayer en la madrugada, después de todas las maldiciones que echó, después de haber negado a Jesús delante de todo el mundo ahí 3 veces, no le da vergüenza. Además, ¿qué busca él aquí en la iglesia? ¿Qué pretende? Si él está fuera de la salvación, con lo que hizo está fuera. Él no se acordará que Jesús dijo que el que lo negara delante de los hombres, él lo iba a negar delante del Padre. Y él lo negó, y lo negó 3 veces. Y dice el espíritu de la profecía que en la iglesia los discípulos no confiaban más en Pedro. Y el domingo Jesús resucitó en la mañana y los discípulos se volvieron a reunir. Y cada vez que los discípulos se reunían, a Pedro le estaban dando de lado, porque Pedro era un traidor, porque Pedro era un pecador, porque Pedro había traicionado a Jesús, porque Pedro había negado a Jesús, y Pedro sentía la indiferencia hacia él por lo que había hecho. Pero Pedro sentía que su lugar estaba allí, porque él había sentido el perdón de Jesús en aquella mirada. Por tanto, él no tenía que salir, él no tenía que escapar, él no tenía que irse. Quizás ellos no lo comprendieran, pero él sabía que Jesús sí lo comprendía. Pero saben, Jesús es bien amoroso. Y ahora Jesús se da cuenta de que su discípulo Pedro está pues enfrentando esta situación, que lo están poniendo al lado, de que están desconfiando de él, de que cuando viene y se sienta, la gente se corre porque no quiere estar ni cerca de él. Y dice en San Juan 21, versículo 15, que un día estaban por la mañana los discípulos allí en el mar, y cuando salieron, Jesús estaba en la orilla y tenía pan y pescado calientito. Jesús les había preparado el desayuno. Dice que comieron juntos allí el desayuno aquella mañana. Y ahora Jesús, delante de todos, llama a Pedro y le dice: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro mira a Jesús y dice: no puedo creer. Negué a Jesús, pero ahora Jesús me está dando la oportunidad de confesar mi amor. Y Pedro le brilla los ojos y le dice: Señor, claro, yo te amo. Y Jesús vuelve y le pregunta por segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro le extrañó que le preguntase por segunda vez. Pero Jesús conocía el corazón de los discípulos que estaban diciendo: sí, ya le confesó una vez, pero le negó 3.
Si todavía tienes deuda, todavía le van a negar delante del Padre, porque ya confesó una vez, pero 3 veces él negó. Pero Pedro no conoce el corazón de los discípulos, pero Jesús sí. Y como Jesús sí conoce, Jesús le dice por segunda vez, para restituir lo que había ofendido: Pedro, ¿me amas? Y Pedro dice: ¿será que no me cree? Le dice: Señor, claro, yo te amo. Y vuelve Jesús por tercera vez y le dice: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Dice que Pedro se entristeció porque le preguntaron la tercera vez. Y Pedro comenzó a llorar. Pedro comenzó a llorar y dice: Señor, ¿será posible? Llevo casi 40 días sufriendo por lo que hice. Esta gente me tiene desconfianza. Esta gente prácticamente me ignoran. Esta gente, cuando entro, murmuran, hacen murmullo, me están viendo todos. No creen más en mí. Y yo pensaba que tú confiabas en mí. Yo pensaba que la única persona que me creía eras tú, pero ahora por tercera vez me estás diciendo, me estás haciendo la misma pregunta. Y Pedro, llorando, dice: Señor, mira, tú lo sabes todo. Tú conoces mi corazón, tú conoces mi arrepentimiento, tú sabes el dolor con el que cargué por todo lo que he hecho. Tú sabes, Señor, que yo te amo. Y ahí las 3 veces que Pedro negó a Jesús quedaron saldadas por las 3 oportunidades de confesar su nombre que Jesús le otorgó. Y Jesús había dicho: más al que me confiese delante de los hombres, más al que me represente con dignidad delante de los hombres, más al que no le dé pena en ningún lugar decir que es un adventista del 7º día, yo también le confesaré delante de mi Padre y delante de los ángeles que están en el cielo. Ese Pedro que traicionó a Jesús, igual que Judas. Pedro fue un traidor igual que Judas, solo que Judas no aceptó el perdón de Jesús. Pedro sí. Y ese Pedro que falló feo, se convirtió en uno de los líderes más grandes de la iglesia cristiana. Ese Pedro, un día en la puerta del templo, la hermosa le dijo a un hombre cojo de nacimiento: no tengo plata ni oro, pero en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y el hombre se levantó y entró al templo tras él, alabando y glorificando el nombre de Dios. Ese Pedro que falló, y falló feo, un día le avisaron que la buena hermana Dorcas se había muerto. Y Pedro fue, oró por ella, y Dorcas volvió a la vida. Ese Pedro que traicionó a Jesús y lo hizo de la manera más fea, llegó a tener un poder tan grande en Cristo Jesús que cuando él iba andando por la calle, la gente traía a los enfermos, lo ponía en la orilla del sendero donde iba a pasar, y la sombra de Pedro levantaba a los enfermos. Un día a Pedro le dijeron: mira, tienes que elegir entre tu fe y tu vida. Y Pedro dijo: mi fe. Pero te vamos a matar. Pedro dijo: mi Jesús, mi fe. ¿No te da miedo morir? Me quedo con Jesús. Ya tú lo traicionaste una vez, acuérdate. Ya no más. Prefiero morir 1000 veces que volver a fallarle a Jesús. Pues mira, te vamos a matar.
te vamos a crucificar. Pedro dijo, hagan conmigo lo que quieran, solo que si me van a crucificar le quiero pedir algo. Viene la cruz, póngame con la cabeza hacia abajo, porque no soy digno de morir como murió mi maestro. Y en las colinas de Roma, aquel que un día falló, aquel que un día se equivocó, aquel que un día hizo las cosas mal, murió como un campeón de Cristo Jesús. Amén. Por eso Pedro es mi personaje favorito de la Biblia, porque yo también he fallado, yo también me he equivocado, yo también he llorado amargamente en el rincón, pero la vida de Pedro me sirve para decirme que no importa mis caídas, Jesús me levanta y me convierte en un campeón. Y esta noche la vida tuya y la vida mía no está atada a los errores que puedas haber cometido. Tu vida y mi vida está determinada por la actitud que tú asumas hoy hacia tu Maestro y tu Salvador, Cristo Jesús. Amén. Esta noche tú puedes decirle, Señor, tú sabes que te amo. Esta noche tú puedes decirle, Señor, aquí no te puedo engañar porque tú lo sabes todo. Sabes que he sido un poquito autosuficiente. Sabes que he estado usando el tiempo de orar para dormir. Sabes, Señor, que entre mi vida y el mundo no ha habido mucha diferencia. Soy casi uno más del montón. Inclusive te he estado siguiendo de lejos. Y mis amigos lejos están de ser tus amigos. Para esta noche quiero pedirte que me ayudes para recomenzar, para volver de nuevo a donde tú quieres que esté, porque yo quiero más que nada en este mundo ser un campeón de Cristo Jesús. Amén. Quiero comprometerme contigo, quiero vivir para la gloria de tu nombre. Quiero que mi vida sea un reflejo de tu amor.